pero también mi general Mora se desconectó. No, está ingresando. Ah, ok, bueno. Mi mayor Eliezer y mi general Mora, gracias por conectarse. Tenemos por ahora transitoriamente por fuera dos, pero que nos llegan en contados minutos. Vamos a iniciar ya nuestro programa. La dinámica es simplemente una presentación, después viene unas preguntas que hace inicialmente de presentación para cada uno de parte del señor almirante y una vez terminan eso, pues él va a tener unas preguntas y otras que van a salir dentro de los asistentes para que podamos interactuar con ellos. Gracias por conectarse y vamos a iniciar ya porque nos pasamos unos minuticos. Éxitos para todos. Adelante, Juan David. Soy soldado de aquel y de siempre, navegante del cielo y del mar. Todos van a la misma bandera, en la entraña se siente ondear. Soy soldado de aquel y de siempre, navegante del cielo y del mar. Nos hermana la misma bandera, en la calle se siente ondear. Los fusiles en grito de salva, rayo negra de inmenso fulgor, piazas de corceles lejanos que retumban sobre el corazón. Tiaras, líneas, banderas y sables son vigores de patria y honor. El tronar de los tanques de guerra, en salud despiadado de honor. Explosivos que vuelan peñascos, el estruendo de un ronco cañón. Pasarelas que cruzan los ríos, la metralla sembrando pavor. Sobre el pico más alto del mástil se despliega el insigne pendón, y el azul de las aguas refleja horizonte de un vivo arrebol. Caballero de inmensos espacios, contemplé de mi tierra su honor, y en su río llanuras y riscos de mi raza su mente y vigor. Añoranzas de cielos abiertos que cruzará un rugido del sol, en las nubes venciendo los vientos, como el cóndor muy cerca de Dios. Todo aquello que mueve el recuerdo de la patria persiste su voz, en el fondo del alma nos llama, con muy clarín y tambor. Todo aquello que duele el recuerdo de la patria persiste su voz, en el fondo del alma nos llama, con mi clarín y tambor. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este espacio virtual a nombre de Acore y por supuesto también con el respaldo y el acompañamiento de nuestra confederación Confecore y de la Mesa Fuerza Púrpura. Le damos un cordial saludo a nuestros invitados para el panel de candidatos de Acore que se va a llevar a cabo el día de hoy.
Así que gracias por este espacio y este momento que vamos a tener para poder visibilizar, dar a conocer a nuestros candidatos. Particularmente lo que hemos hecho el día de ayer y hoy es solamente dedicado al tema de candidatos de ACORE. Esperamos que podamos tener una sesión donde se pueda dar una semblanza de cada uno de los candidatos que está corriendo y presentando su nombre para llegar al Congreso de la República. Como lo hemos mencionado anteriormente y con el ejercicio que se hizo a lo largo del mes de febrero, pudimos observar lo que había sido históricamente la participación de la fuerza pública en estas contiendas electorales. ¿Cómo pasamos nosotros de 52 candidatos hace 4 años a más de 75 en esta ocasión? Hay un número importante de aumento en los candidatos, lo cual nos emociona porque muestra cómo hay un interés genuino y real de muchos de la reserva de llegar a ese foro de la democracia representativa que es el Congreso de la República. Pero también por el otro lado veíamos que el tener tantos candidatos iba a dificultar todavía más el hecho de poder tener posibilidad de llegar. Así que esto nos deja para nosotros una primera enseñanza y es que tenemos que seguir avanzando en el camino de organizar nuestra reserva en el campo sociopolítico, de que podamos tener una articulación, una integración previa a estas participaciones o a estos comicios electorales, poder identificar con tiempo los candidatos y poder buscar cómo llegar a acuerdos para que podamos ir de manera organizada a presentarnos a las elecciones y tener la posibilidad de aumentar nuestra huella en el Congreso de la República. Será una tarea importante que tenemos que empezar apenas terminen el 8 de marzo las elecciones, siempre firmes en el propósito que la fuerza de la reserva, de los veteranos, de los pensionados del sector defensa y los amigos de la institucionalidad, tenemos que empezar a trabajar en esa integración, en esa articulación. Ya lo hemos mencionado, cómo mantenemos hoy en día una comunicación y un interrelacionamiento con el mando institucional, como también en el tema gremial hemos avanzado y hemos madurado, pasando de las asociaciones a organizarnos en una confederación con el fin de podernos articular en el tema gremial, pero como tenemos aquí un reto para el futuro, que es cómo nos vamos a articular y a organizar para mejorar nuestra participación en el tema sociopolítico. Hoy tenemos 75 candidatos, más de 75 candidatos, 33 de los cuales se están presentando para el Congreso de la República, 2 por circunscripción nacional especial que es de afrodescendientes y los restantes para la Cámara de Representantes. A todos ellos, primero y como siempre lo hemos mencionado, nuestro reconocimiento por su esfuerzo, por su trabajo, por el deseo de seguir sirviendo, entendiendo que la participación en estos escenarios de la democracia son fundamentales para defender la institucionalidad, la democracia y proteger los derechos adquiridos de los veteranos, la reserva y pensionados. Así que a ellos nuestro reconocimiento, porque sabemos que iniciar en estos campos políticos es una cruzada que se hace con esfuerzo, con dedicación, con profesionalismo y por supuesto, para todos ustedes significa un reto y para nosotros los que estamos observándolos, nuestro aliento, la tarea de alentarlos a ustedes y de motivarlos para que sigan en esa labor y que podamos nosotros verlos exitosos llegando al Congreso de la República. Entonces, ahí tenemos retos al respecto y que debemos abordar cuanto antes una vez pasadas estas elecciones. Bueno, le damos la bienvenida también al señor almirante Pablo Romero, secretario de ACORE, quien va a fungir como presentador y moderador de este panel de candidatos, e igualmente a Juan David Ramírez, que nos está acompañando con toda la organización y el control de este espacio virtual. Señor almirante, muy buenas tardes y por favor para que sea bienvenido y nos presente los
invitados de nuestra organización ACORE para el día de hoy. Bueno, mi general, buenas tardes, señores y señoras asistentes. Un saludo muy especial, un saludo muy especial también a los candidatos que ya veo que se encuentran aquí conectados. Eh, este espacio, entonces, como se ha dicho en ocasiones previas, tiene el propósito de visibilizar las propuestas y la visión estratégica o, diría yo, político-estratégica de quienes desde su trayectoria de servicio a la nación aspiran a representar a los colombianos y a los reservistas y veteranos en el Congreso de la República en ambas cámaras. Reiteramos que este es un escenario institucional de carácter informativo y que es respetuoso de la neutralidad política que nos corresponde como entidad gremial y más aún de la autonomía partidaria de cada uno de los candidatos. Buscamos es visibilizarlos y visibilizar sus propuestas, en este caso ante nuestra propia asociación ACORE. Hoy tenemos a los siguientes señores candidatos: el señor mayor de la Reserva, Elías Villa, quien aspira a la Cámara por Antioquia por parte del Partido Oxígeno; el señor coronel Carlos Soler, quien aspira a la Cámara por Bogotá por el Partido Conservador; el señor general Jorge Mora López, quien aspira al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional; y el señor coronel Cristóbal Lozano, quien aspira al Senado por la coalición de los partidos, Nuevo Liberalismo, Mira y el Movimiento Dignidad y Compromiso. Entonces vamos a entrar en materia, señores candidatos. Les solicitamos primero que en un espacio de 5 minutos nos digan quiénes son ustedes, cuáles son sus antecedentes en el servicio y en la vida en general, cuál es su experiencia, cuál es su formación académica, cuáles son sus posiciones políticas en términos generales, cómo y por qué llegan a la política. Entonces, comenzamos, por favor, con el señor mayor Elías Villa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor almirante Romero, a mi general León por la invitación, a todo el equipo de ACORE y las demás agremiaciones de nuestras reservistas y veteranos. Yo soy el mayor de la reserva, Eliezer Villa Giraldo, oficial de artillería, en uso de buen retiro, con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, administrador de empresas, docente universitario, especialista en seguridad y defensa nacional, consultor integral en seguridad. He desempeñado, entre otros cargos, la ordenación del gasto, ejecutivo de batallón, comandante de batallón de contraguerrillas en las subregiones del norte y el Bajo Cauca antioqueño. Y me he desempeñado, entre otros cargos, como asesor de seguridad de empresas públicas de Medellín y el proyecto San Lorenzo Calizas en el oriente antioqueño, un proyecto de transmisión de energía. He sido coordinador de seguridad de la Unidad de Restitución de Tierras en la URT, con sede en Urabá antioqueño, jefe de seguridad de empresas públicas de Medellín para el proyecto hidroeléctrico de generación de energía de Hidroituango. Y el último cargo fue como coordinador de seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad de Soledad Atlántico. Dentro de la institución militar estuve como docente militar en la Escuela de Armas y Servicios por más de 3 años y medio. Estuve en varias unidades, tanto en orden público como en la parte administrativa. En especial, pues destaco la oportunidad que estuve de tener o pertenecer al Centro de Educación Militar y la Escuela de Armas y Servicios, entre otras unidades. Un saludo especial a mis otros 3 compañeros que también aspiran al Senado y a la Cámara, a mi coronel Soler, a mi general Mora, con quien tuve la oportunidad de trabajar en 2 unidades, Centro de Educación Militar, y ser el oficial B7 de la Brigada Especial contra el Narcotráfico con sede en Caquetá. Dentro de las propuestas que yo tengo, una es la base fundamental de todo una democracia y es mayor seguridad, base fundamental para establecer esta democracia que tanto nos ha faltado en este último periodo en Colombia. Y tengo 5 pilares fundamentales: mayor educación, mayor desarrollo económico, mayor inversión extranjera, mayor inversión social y mayor transparencia. Esos 5 pilares y esa base fundamental se ha construido
porque tuve la oportunidad el año pasado de inscribirme como candidato o precandidato presidencial mediante la recolección de firmas desde el 6 de agosto del 2025 hasta el mes de noviembre, donde tuve la oportunidad de participar en la Convención Nacional de Oxígeno, donde la doctora Ingrid Betancourt y el doctor Juan Carlos Pinzón me dieron la oportunidad de ingresar a ese proyecto político con un resultado de 250.000 firmas aproximadamente recogidas en 4 ciudades principales. Y ellos me dan el aval para participar en Oxígeno por ser candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, el numeral 113. Dentro de los puntos de mayor seguridad, he propuesto yo que desde el Congreso debemos de establecer la Ley Integral de Seguridad y Defensa Nacional, convirtiéndola en una política de Estado, porque debe ser de cumplimiento obligatorio para todos los presidentes de turno, y esa política debe estar establecida para los próximos, como mínimo, 25 años. Y segundo, modificar la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Ley 1801 de 2016, con la experiencia que tuve como coordinador de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Soledad Atlántico, una ciudad o municipio de alta complejidad con más de 1 millón de habitantes, 300.000 migrantes aproximados de venezolanos entre legales e ilegales, con unos niveles altos o índices altos de extorsión, secuestro, homicidios diarios. Y en esa ley de seguridad y convivencia ciudadana, lo que yo quiero para los reservistas y veteranos de guerra como experiencia propia es que cada alcalde, cada gobernador debe tener un equipo de trabajo de reservistas y veteranos de guerra. Como mínimo, ese equipo debe estar conformado por 5 personas, impactando directamente el empleo para más de 5.000 hombres a nivel nacional. Ese trabajo se ha discriminado, las personas salen con 37, 38 años de edad, nuestros compañeros salen sin una orientación, sin una capacitación en seguridad y convivencia ciudadana, y creo que es importante desde el Congreso de la República modificar esta ley. Ya está establecida, pero la intención es modificarla para que sea de obligatorio cumplimiento en cada uno de los municipios y gobernaciones, con una destinación de presupuesto nacional para que sea el pago de nuestros reservistas y veteranos en un contrato de prestación de servicios. Vuelvo, reitero, como mínimo 5 personas por municipio y gobernación, para un total aproximado de 1.104 municipios. Eso nos daría a nosotros alrededor de 4.416 hombres integrando esos equipos como mínimo, porque la idea es abrir una vacante de 5.000 personas a nivel nacional. Ese es el impacto directo para ese contrato, y adicional a eso va a impactar indirectamente a todas sus familias, o sea que estamos hablando de 20.000 personas que van a ser impactadas con ese proyecto. Y Bueno, para terminar el tema, mi mayor sí, señor. Eliezer, sí, le solicito, ahí se me pasó decirle, les va a aparecer la chicharrita del cumplimiento del tiempo en la pantalla. Se les da Ok. oportunidad naturalmente de que cierren, de que redondeen la idea, cierren. Y lo que no alcancen a decir, por favor, tomen nota y lo dicen en alguna de las intervenciones siguientes porque van a haber preguntas sobre lo que ustedes están refiriendo y van a tener oportunidad. Turno para mi coronel Carlos Soler del Partido Conservador. Por favor, mi coronel, siga. Señor almirante, muy buenas tardes. Un saludo muy especial por la invitación, a mi general León, a todos los que nos escuchan, a los compañeros de panel, un respetuoso saludo también a mi general Mora, al mayor Eliezer Villa y a todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Carlos Javier Soler, oficial de uso de buen retiro de grado coronel del Arma de Infantería, 33 años al servicio de la fuerza, herido en acción, con las especialidades de combate, lancero, paracaidistas, comando terrestre, buzo de combate. Fue herido en acción en el grado de teniente y la segunda vez en el grado de capitán. Por lo tanto, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa me escogió en un tema que se llamaba Semillero de Talentos y fui designado para ir a estudiar Derecho en Comisión Permanente del Servicio en la Universidad San Buenaventura en Cali. No obstante, pues tenía que cumplir las funciones de mando y estudiaba unos semestres de noche, otros semestres de día para hacer la función de mando que tienen que evaluarle en el grado de teniente los 2 últimos años y todo el 3 años de capitán. Soy abogado de la Universidad San Buenaventura en Cali, soy especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialización que me otorgó la universidad por el promedio ponderado. Soy especialista en Derecho Penal de la Universidad Externa de Colombia. Soy especialista en Derecho Administrativo en Derechos Humanos y DH aplicado al conflicto de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. Tengo una maestría en Derecho Público
en la Universidad Externado de Colombia, con una tesis publicada y laureada sobre las víctimas de la fuerza pública. Tengo una maestría en la maestría en Derechos Humanos y Construcción de Paz de Javeriana, de la cual el lanzamiento del libro, que es motivo de la tesis sobre de los diálogos de paz del proceso de La Habana a la paz total, retos y perspectivas, se hace el lanzamiento el día de mañana. Y acabo de terminar un doctorado en Derecho en diciembre del año pasado en la Universidad Libre. He sido comandante de unidades de teniente, capitán, mayor, teniente coronel. Después de terminar la carrera, los 2 últimos años estuve en el batallón de contraguerrilla 7 Héroes de Arauca. Casado con 3 hijos, 2 de ellos viven en Estados Unidos. Y me desempeño en un bufete de abogados que tengo, es de mi propiedad, con casos sobre miembros de la fuerza pública. Tengo más o menos unos 45 abogados que trabajan conmigo en el bufete de abogados desde hace 5 años. Y me desempeño en temas de seguridad y defensa. Soy asesor en temas y consultor en temas de seguridad y defensa, señor almirante, a quienes nos escuchan, y he trabajado en los planes integrales de seguridad. Lo que yo he hecho en los últimos 5 años, fui secretario de Seguridad y Justicia de Cali y le ofrecí a los caleños, encontré la ciudad bloqueada, desbloquearla a los 15 días con la policía, desbloqueamos la ciudad después de 1 mes y medio de estar bloqueada. Una coyuntura, no le coloqué un voto a ese alcalde, me ofrecieron el tema por una solicitud especial que hace el gobierno del doctor Duque de colocar un oficial de ejército o policía o fuerza aérea o armada. Se consideraron unas hojas de vida, quedó un señor almirante, quedó un señor general de la policía y al fin decidieron después de unas entrevistas, darme ese cargo a mí. Le ofrecí a los caleños que iba a ser la primera vez que Cali iba a estar por debajo de 1000 homicidios y iba a dejar de ser la ciudad más violenta de Colombia. Lleva 30 años siendo la ciudad más violenta. En el 2022, con la gestión que se hizo con nuestra policía, con la fiscalía, con el ministro Wilson Ruiz, hay que decirlo, que me ayudó a mover bandidos de las cárceles y colocarlos para sicarios que ordenaban sicariatos desde la cárcel. Trabajo con Dipol desde Bogotá y la fiscalía. Logramos dejar por primera vez en 967 homicidios Cali, y por primera vez no fue la ciudad más violenta de Colombia y de Sudamérica. A gestión de trabajo. ¿Qué más he hecho? Pues me dedico a la academia, soy profesor universitario y es lo que yo más o menos hago. ¿Por qué estoy aquí? Porque creo que es la oportunidad, señor almirante, para respeto el tiempo, es la oportunidad de servir y colocar las capacidades que le debo al Ministerio de Defensa y en especial a mi ejército. La capacitación toda me la dio ejército. Por esto estoy al servicio y por eso me he metido en poner mi hoja a disposición de quienes quieran acompañarme. ¿Por qué conservador? Porque creo en la tradición, en la familia, en la propiedad, y creo que hay un tema de seguridad y que el partido nos dio la oportunidad de tener varios oficiales de policía y ejército como miembros de Senado y Cámara en esto. Muchas gracias, señor almirante, y quedo abierto a todas las inquietudes de acuerdo a lo que usted me dijo, 5 minutos, y los pilares, pues los discutimos después, porque era la presentación y por qué estoy aquí, señor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Soler. Mi general Mora López, su turno, por favor. Bueno, muchas gracias, señor almirante. Muchas gracias igualmente a mi general León, a todas las personas que están conectadas, a mis compañeros de panel, el mayor Eliezer Villa y al coronel Carlos Soler, con quienes compartimos en varias unidades durante nuestra trayectoria como soldados de la patria. Soy el mayor general en uso en retiro, Jorge cucuteño de nacimiento. Desde los 17 años nos hicimos soldados de la patria y alcanzamos 36 años de servicio hasta llegar al grado de mayor general. Durante mi trayectoria tuve la oportunidad de participar mi gran mayoría de tiempo en unidades de operaciones especiales, a pesar que fui fuera del arma de infantería. En esa época no había arma de fuerzas especiales, pero toda mi trayectoria la viví en las fuerzas especiales, desde subteniente incluso hasta brigadier general, cuando tuve el honor de ser comandante de toda la división de fuerzas especiales. Esto me permitió participar en muchas operaciones exitosas contra los principales cabecillas de los grupos armados. Ustedes bien saben que las fuerzas especiales son las responsables de estructurar, planear y ejecutar este tipo de operaciones.
También durante esa trayectoria, pues por los mismos resultados operacionales y por la misma trayectoria que me permitió desarrollar el ejército, tuve la oportunidad de salir en varias oportunidades al exterior, siempre en comisiones de estudio. Tuve la oportunidad de hacer curso de Estado Mayor en el Western Hemisphere Institute, WINSE, también de estudiar una maestría de geopolítica y estrategia en la École Militar de Francia durante año y medio, una maestría de defensa y seguridad nacional en España y obviamente la maestría de seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra. Tuvimos la oportunidad también de capacitarnos en alta gerencia internacional en la Universidad de los Andes, una especialización de Derecho Internacional de los Conflictos Armados en la Escuela Militar de Cadetes, una especialización en docencia universitaria también en la Escuela Militar de Cadetes. Y pues dentro de estos 36 años ocupamos algunos cargos bastante importantes, sensibles, que nos permitieron conocer de primera mano cómo funciona el Estado, cómo de una u otra forma el sector defensa tiene un aspecto fundamental dentro del desarrollo de nuestro país, de nuestra nación. Fui comandante, primero subdirector del Centro de Educación Militar, comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, jefe de inteligencia conjunto de todas las fuerzas militares, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales y mi último cargo que ocupé fue comandante de la octava División de Ejército, que es la división que tiene mayor responsabilidad en extensión, comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Bichá y Guainí. Durante mi desarrollo en la vida militar, pues conocí a una mujer magnífica, mi esposa, Lely Hoyos, con la que contraje matrimonio. Tengo 3 hijos, mi hijo mayor es oficial del ejército también, mi otro hijo está terminando administración de empresas y una niña que tiene 15 años, 27 años de casado. Una vez terminé mi servicio como soldado de la patria, a raíz de la situación con la llegada de este gobierno y por pedido de gran cantidad de paisanos norte santanderianos, nos pidieron que fuéramos y participáramos en las elecciones regionales a la gobernación de Norte de Santander. Fuimos candidatos con el aval de Salvación Nacional y el coaval de Centro Democrático, una campaña corta de escasos 3 meses donde logramos eh, obtener más de 116.000 votos. Posterior a ello, iniciamos un trabajo de articulación con muchas asociaciones, con Fuerza Púrpura, con Faro, para tratar de unir a nuestra reserva. Hicimos la primera gran convención de veteranos aquí en Norte de Santander, donde asistieron más de 400 veteranos, y fue la punta de lanza para hacer 11 convenciones más a nivel nacional. Alcanzamos a participar en varias de ellas hasta llegar a lo que es ahora Confecore. Asimismo, hemos participado de manera activa en muchas, como columnistas en varias revistas del orden nacional, participando en seminarios, en convenciones, en diferentes actividades relacionadas con la opinión en materia de seguridad y defensa. Antes de iniciar este proceso, trabajaba en INSILAB, que es el Laboratorio de Inteligencia Situacional, asesorando empresas a nivel nacional e internacional, y vino pues la llegada a esta candidatura a través de el doctor Abelardo de las Priella, que le ayudamos a recolectar 107.000 firmas en ese proceso de recolección de firmas que él hizo, y esto nos permitió pues llegar a que nos ofrecieran hacer parte de la lista de salvación nacional al Senado de la República. Llevo, Bueno, mi general. bueno, mi señor Miguel. Bueno, ya seguimos con los temas. Le solicito que guarde ahí lo que se Gracias. le ha quedado en las otras preguntas. Muchas gracias. Mi coronel Cristóbal Lozano, su turno, por favor. Señor, me acaba de escribir la asesora que por favor pasemos al siguiente bloque que está en este momento en cogestión y que pasa, nos avisa apenas esté disponible. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces al siguiente bloque, señores candidatos. Panel temático enfocado en ejes estratégicos que impactan la coyuntura nacional y directamente a la fuerza pública y los intereses de reservistas, veteranos y de sus familias.
Una primera pregunta entonces para los señores candidatos. Aquí vamos a ir alterando, rotando el orden de inicio por equidad. Primera pregunta para todos. ¿Cuáles son los principios políticos suyos que lo unen con su partido, el partido que van a estar o que está representando en esta elección? ¿Y qué puede resaltar de estos principios que lo unen con su partido o de los principios del partido en su compromiso hacia el gremio de reservistas, veteranos y hacia la fuerza pública? Entonces comenzamos con mi coronel Soler, por favor. Claro que sí, señor almirante. Tres El, minutos, por favor. 3 minutos. Siga, mi coronel. el Partido Conservador tiene por lema la tradición, la familia y la propiedad y la seguridad. Con estas banderas, la tradición es todo lo que encarnan las tradiciones militares, lo que es la disciplina militar, lo que es el saludo, lo que es el amor a la bandera, lo que es el amor al escudo, lo que es el amor a lo que representa la disciplina que utilizamos nosotros los soldados. Y la familia como base fundamental de la sociedad, bastante arraigada en los valores y principios de nosotros los miembros de la fuerza pública, desde los derechos fundamentales, sin excluir, simplemente preponderar, pero sin excluir a nadie de este concepto. Y el concepto que se tiene de la familia como núcleo fundamental de toda la organización social. La propiedad privada, tan atacada, tan golpeada, tan vilipendiada, es un tema fundamental, pues todo el mundo le encanta hablar de socialismo, le encanta hablar de comunismo, sin entender que la base fundamental para que haya una sociedad organizada es la propiedad privada. La propiedad privada es el núcleo esencial de lo que el Tratado de Jean-Jacques Rousseau trae para la arquitectura, nuestra arquitectura constitucional del contrato social. ¿Por qué? Porque a raíz de que se forma claramente las primeras familias, se organiza la polis y podemos organizar todo lo que tiene que ver con la propiedad, es que la familia se constituye. Esto va muy amarrado. Entonces la propiedad privada ha sido atacada, la propiedad privada se quiere democratizar, pero les encanta democratizar la propiedad privada de los demás. Y sin propiedad privada, pues esto no hay sociedad, sin familia no hay propiedad privada, no hay sociedad, y sin seguridad, que es el último pilar que me ata el tema de lo que representan hombres y mujeres de la fuerza pública, que son los que le colocamos el pecho y le hemos colocado el pecho a más de 40 años de conflicto armado interno. Me encarna el tema de la seguridad, dar las garantías de seguridad desde el derecho operacional, desde las operaciones, y como validador del manual de derecho operacional vigente hoy del Comando General de Militares. Alguien está hablando. Como validador del manual de derecho operacional, pues he entendido, y ahora como abogado litigante en temas de derecho penal, entiendo la gran falencia en la defensa institucional de nuestros miembros de la fuerza pública. Por esto creo la necesidad de llegar al Congreso, y por esto ato todo lo que tiene que ver con las garantías que tienen que tener los hombres que exponemos la vida, porque se les debe devolver en temas de salud, de pensiones, y el tema de nuestros amputados tan mal manejados en el tema de la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, pues me hace ver la necesidad de una reforma de esta ley de víctimas, de una inclusión y de analizar cómo proteger el escudo del guerrero de los miembros de la fuerza pública. Señor almirante, gracias. Bueno, gracias, mi coronel Soler. Mi general Mora López, su turno para esta pregunta, por favor. Gracias, mi general. Disculpe, mi general, que aquí se me enredó esto un poco. Mi general, definitivamente los postulados de Salvación Nacional están enmarcados en los postulados que su principal representante, que es Álvaro Gómez Hurtado, defendió muchos años atrás. Yo creo que es de los grandes estadistas que ha tenido históricamente este país, que es el acuerdo sobre lo fundamental. Propuso, pues, obviamente, superar todas las divisiones partidistas, la reforma institucional profunda al gobierno, importante la crítica al régimen, denunció que el Estado colombiano funcionaba como un botín de intereses particulares, la defensa al mercado y a la empresa privada,
la defensa constituyente a la legalidad, y también algo muy importante que era que manifestaba y siempre lo dijo, que había una gran diferencia entre el país político y el país civil. Y habló y señaló que el país político, que era la clase política, solía gobernar a espaldas al país civil, que era la ciudadanía, buscando siempre un cambio hacia una democracia más real, más participativa. De manera de que estos postulados del doctor Álvaro eh, Gómez Hurtado son los que de una u otra manera me identificaron con Salvación Nacional. Recordarles que mi candidatura a la gobernación fue con el aval de Salvación Nacional y ahora el Senado sigue siendo con Salvación Nacional. Me considero un alvarista, una persona que defiende la propiedad privada y que está plenamente identificado con la reforma estructural a la justicia, al Congreso y a la descentralización del Estado colombiano. Bueno, muchas gracias, mi general. Turno para mi mayor Elías Villa, por favor. Gracias, señor almirante. Bueno, en el partido Oxígeno he identificado con su lema que es menos carreta, más acción, y tiene unos principios fundamentales que son la valentía, la transparencia y la convicción por la institucionalidad y por todo el orden institucional en Colombia. Partido Oxígeno tiene dos figuras representativas importantes que son las víctimas del conflicto armado y los integrantes de la fuerza pública. Y en el partido nos han dado la oportunidad a varios oficiales, suboficiales, personal de la Policía Nacional en uso de buen retiro, reservistas, para que participemos en este gran proyecto con un fin último, que es apoyar toda la gestión del gobierno nacional hacia una buena consolidación de nuestra querida Colombia, que hoy ha sufrido o ha tenido una coyuntura política, económica, social y sobre todo una coyuntura en el tema de seguridad nacional. Por eso estoy convencido que desde el Partido Oxígeno podemos sacar nosotros adelante estos dos proyectos, uno como propuesta y otro como modificación a la ley, que ya lo referían en la presentación. Estoy convencido que con nuestro candidato presidencial, el doctor Juan Carlos Pinzón, que ya ha lanzado su plan de seguridad con 6 capítulos y 120 propuestas, donde el lema fundamental es Colombia, cero miedo, o Colombia sin miedo y cero tolerancia contra el crimen, basándose siempre en que la seguridad y la defensa nacional es la base fundamental de la democracia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi mayor Villa. Entonces, cumplida la primera pregunta, vamos a la segunda pregunta y arrancamos con mi general Mora López. Señores candidatos, de ser elegidos, ¿cuál o cuáles serían sus proyectos de ley bandera? Mi general Mora López. Gracias, señor almirante. Dentro de mi programa legislativo tenemos tres pilares fundamentales. El primero se denomina la seguridad como política de Estado y se basa en que, primero que todo, hay que entender, creo que esto muy poca gente lo entiende o lo interpreta mal. La seguridad es el fin, la seguridad nacional es el fin de un Estado y el medio para conseguirla es la defensa nacional. Por lo tanto, vamos a llevar al Congreso un proyecto de defensa y seguridad nacional. En este proyecto, lo que buscamos, primero que todo, es que ningún gobierno vuelva a jugar con la seguridad y la defensa de Colombia. Es importante establecer que llevamos más de 60 años en guerra y que la defensa y seguridad nacional ha estado al vaivén de los gobiernos. Y esto es un error estratégico del Estado colombiano. Vamos a corregirlo y necesariamente se necesita de una ley de defensa que permita que ningún otro gobierno vuelva a jugar con la defensa y la seguridad nacional. De toda Latinoamérica solo existen dos países que no tienen esta ley, Colombia y Uruguay, pero lo particular es que nosotros llevamos 60 años en guerra. Este proyecto es un proyecto que se ha venido estructurando con un equipo de trabajo sólido, fuerte, durante más de 6 meses y va a ser el primer proyecto que vamos a matricular el mismo 20 de julio cuando se instale el Congreso de la República y yo sea senador.
El segundo proyecto o pilar fundamental de mi agenda de acción legislativa lo hemos denominado Fronteras Fuertes, Regiones Vivas. Otro error geopolítico y geoestratégico desde que nacimos como república. Colombia ha sido un país extremadamente centralista. Todo su desarrollo, toda su ejecución como gobierno o como Estado ha partido del centro del país. Históricamente han estado abandonadas la periferia y las fronteras. Es muy grave esto, porque hoy más que nunca los principales problemas y actores y factores de inestabilidad que están afectando a cualquier país en el mundo entero están correlacionados con las amenazas transnacionales, como en el crimen transnacional. Y Colombia tiene completamente abandonadas las fronteras. No hay una sola frontera que esté protegida por Colombia, pero no solamente la protección, sino también la acción efectiva e integral del Estado en estas regiones abandonadas. Muchas regiones, si nos ponemos a revisar las fronteras, Guajira, Cesar Norte de Santander, Arauca, Bichada, Guainía, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y llegar al Urabá Toqueño, todas son las regiones más abandonadas de Colombia. Existe una ley, que es la ley 2135 del 2021. Son pañitos de agua tibia y lo único que permite es unos beneficios tributarios arancelarios. Vamos a llevar la reforma a esta ley de fronteras para que en realidad haya una acción del Estado y empecemos a recobrar estas regiones. Y por último, dignidad institucional y seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. Este pilar tiene una serie de objetivos específicos, dentro de eso está la salud, el sistema pensional. Tenemos que poner a prueba y que funcione el fondo especial para empezar a alimentarlo. Eso fue algo irrisorio que se dio con gobiernos anteriores, donde decía que el fondo especial para asignación se tenía que empezar a alimentar a partir de Colombia produciera un 5% del PIB y hubiera una macroeconomía estable. Eso nunca va a suceder. Tenemos 17 empresas del sector defensa. Estas empresas producen grandes dividendos y esto, un poco porcentaje de lo que producen estas empresas llegan al sector defensa. Se necesita que todo lo que producen estas empresas llegue a ese fondo especial pensional o de asignación de retiro para garantizar nuestra asignación de retiro, sobre todo cuando este gobierno la ha puesto en duda. Y recordemos que la noticia que salió del bombazo pensional. Vamos a llevar también el proyecto de modificación del decreto 2535 que regula las armas, municiones y explosivos. Lleva más de 33 años en vigencia y hoy en día tienen más capacidad los bandidos de andar armados de manera ilegal que los mismos miembros de la fuerza pública y las personas de bien en Colombia. Hay Listo, mi general, muchas defensa gracias. establecida, de manera que vamos a corregir esto también. Gracias. Bueno, gracias, mi general. Mi mayor Elías Villa, sus proyectos de ley o sus acciones legislativas, bandera en caso de ser elegido. Señor Almirante, dentro de las principales funciones que tiene un congresista, una es proponer leyes, dos, modificarlas, tres, ejercer control político. Y dentro de eso, yo tengo establecido, como venía hablando inicialmente en el tema de seguridad, entonces proponer la Ley Integral de Seguridad y Defensa Nacional como política de Estado para los próximos 25 años en cumplimiento estricto y obligatorio de los señores gobernantes de turno. Segundo, modificar la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo decía inicialmente, para que los reservistas y veteranos de guerra sean incluidos desde política de Estado en cada uno de los municipios y gobernaciones, ampliando unas o ejecutando contratos a más de 5.000 reservistas y veteranos de guerra, impactando positivamente a más de 20.000 familias, o sea, su círculo familiar. Modificar la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, el artículo 96, específicamente en esa modificación la eliminación del uso obligatorio del casco por dos situaciones particulares, para prevenir el delito y el crimen organizado. Y eso tiene que ser a nivel nacional, porque hoy el crimen organizado se ha escudado en que son poco identificables cuando ejecutan estos crímenes. Fortalecer a nuestras fuerzas militares y de policía. Hay que modificar la ley de acuerdo a lo que presente el señor ministro de Defensa
En el presupuesto nacional debe ser un incremento porcentual año por año. También eliminar las tasas de seguridad local y regional. Para eso existe la Ley 418, FONSET, Fondo de Seguridad Territorial, y el FONSECON, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Hoy las gobernaciones y alcaldías están inventando la tasa de seguridad local y regional y están impactando negativamente a todos los empresarios y comerciantes. Supuestamente a los estratos 3, 4, 5 y 6 para hacer adquisiciones de equipos y material para la fuerza pública, pero ya tenemos nosotros la ley 418 para cumplir esos requisitos. Garantizar el porte de arma a todos los ciudadanos. No hay que modificar leyes ni decretos. Aquí lo que se quiere es que eliminemos la restricción al porte de armas, que ya lleva más de 15 años con ese juego y han engañado a la ciudadanía con que al restringir el porte de armas, entonces no, se va a reducir el crimen organizado. Y no es así. En el tema de educación, determinar un incremento porcentual del presupuesto nacional de educación debe ir alineado con el incremento porcentual de seguridad y defensa nacional que yo le hablaba, y garantizar una ley de la República que se llamaría la seguridad alimentaria y las garantías educativas para niños, niñas y adolescentes. Y eso contempla el plan de segunda lengua, matrícula cero e intercambio estudiantil. En el tercer punto, en el tema económico, modificar la ley del desmonte gradual y porcentual del IVA, que ya llevamos más de 25 años con el IVA. La idea es disminuirlo porcentualmente 4% por año en los siguientes o en los próximos 4 años. En el cuarto punto, inversión extranjera, ejercer control político y fiscalización del gobierno nacional de las relaciones internacionales, comerciales y económicas en los países aliados de la región. No puede ser a merced del gobierno de turno. En el quinto punto, la inversión social, ejercer el control político y fiscalización al gobierno nacional en la ejecución de los proyectos de inversión social. Lo que sirve se mantiene y lo que haya que modificar, modificarlo desde el Congreso de la República. Y en el último punto, en el tema de transparencia institucional, ejercer el control político al gobierno nacional. Ya existe la ley 1712 del 2014, pero no se aplica. Tenemos muchos cargos burocráticos en el tema de transparencia institucional, pero no ejercemos el control político a cada una de las instituciones. Y la última ley que tengo para proponer es la ley de alerta gubernamental número 113, y yo la he bautizado como la ley Niñía, con el fin de prevenir el delito contra niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, gracias, mi mayor Eliezer. Mi coronel Soler, sus proyectos de ley bandera. Muchas gracias, señor almirante. Yo tengo dentro de lo que he estado analizando, lo primero que yo tengo para proponer dentro de los 5 pilares sería la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz. En el entendido de que la reforma del Acto Legislativo 001-2016 y la Ley Estatutaria 01-2017 establecieron que el trato con miembros de fuerza pública sería simétrico y diferenciado. Simétrico en el sentido de parecer a un balón, uno de micro y otro de fútbol, son simétricos, y diferenciado, pues, que es el diámetro. Pero esto fue más bien asimétrico y absolutamente diferenciado. Por lo tanto, se han cometido grandes injusticias. Mientras los miembros de la fuerza pública, pareciese que los que se sometieron al proceso fueran los miembros de la fuerza pública y no los miembros de las FARC. Entonces allí han metido a todo el mundo en la canasta, ampliaron el espectro de la jurisdicción y se han ido a romper incluso temas de prescripción. Se han inventado cosas que nadie ha visto, como por ejemplo que delitos que en virtud del decreto ley 100 del 80 ya estaban prescritos. Entonces, no, pues que es crimen de guerra, delito de lesa humanidad, entonces venga, nos vamos a investigar hasta Simón Bolívar cuando se trata de miembros de la fuerza pública. Y hay un pequeño problema. El pequeño problema que se presenta allí nos toca aclararlo con una ley estatutaria y modificar la JEP, es que la prescripción está en la Constitución política y que la ley, decreto ley 100 del 80 traía la prescripción claramente, 20 años. Entonces inventaron que no, que sí, que era que los miembros de fuerza pública, entonces un tercio más, entonces se van a 26. Eso no es cierto, porque la ley era clarita. La ley decía que eso 20 años sin que y una tercera parte de miembros de fuerza pública o miembros del Estado, sin que pues, en ningún momento se llegara a pasar de los 20 años. Entonces, aquí nos tienen allí bien fregados y nadie lo ha visto muy bien. Lo que también hemos visto es que mientras a los miembros de la fuerza pública las audiencias son públicas con las víctimas para que los maltraten, las audiencias de las FARC son cerradas
y no las dejan, tampoco dejan ingresar a las víctimas. Y más allá, a los miembros de las FARC les están pagando aproximadamente 3.000 millones a los del secretariado para un abogado, y nosotros seguimos con Fondetec y Fonsecon realmente desbarajustados, donde un abogado tiene 140 procesos y se gana 8 millones de pesos, y eso no es justo porque allí no hay ni simetría ni diferenciación. Lo segundo, la alineación a la ley del DIH. La ley del DIH la dejamos lista y presentada hace 8 años en el Ministerio de la Defensa con todas las fuerzas. Esto es importantísimo porque explica que es un blanco militar, cuando es legítimo, ¿por qué? ¿Y por qué una ley? Porque los jueces y fiscales están interpretando el DIH como quieren, pero realmente no. La reforma constitucional que promovimos y que pasó dentro de la Constitución hace 9 años dice que todos los que juzguen operaciones militares y policiales deben garantizar y certificar conocimiento en DIH, pero resulta que eso no lo enseñan casi en ninguna universidad, y entonces miran todas las operaciones desde los derechos humanos, y pues en un combate siempre va a haber una violación. Y entonces allí maltratan y violentan el principio de juez natural, el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque al militar y al policía lo miran como presunto culpable. No le niegan la medida de aseguramiento, y realmente la medida de aseguramiento es la última opción, la última, pero por ser militar y policías entonces van de primeras cuando hay alguna duda. Hay que alinear estratégicamente como un tercer pilar el Fonsecon, el Fondo de Seguridad, el Fonset. Aquí lo escuché que mi mayor Villa lo mencionaba, que en este sentido yo pienso que por un lado van las alcaldías con el 5% de obra pública y la gastan como les da la gana. En otro lado van los gobernadores y los gastan como quieran. Y buscan algún oficial, comandante de alguna unidad que se preste al juego, y entonces le firma un requerimiento y se lo gastan en tipo otras fuerzas no le están dando. Entonces esto toca repartirlo para que todo vaya alineado a la seguridad, sobre todo con presupuestos tan escasos como estamos y la olla tan raspada que no la van a dejar. Hay que alinear alcaldía, gobernación y el grande, el Fonsecon, del Ministerio del Interior, pero es que lo utilizan los ministros como si fuera de ellos, dice la ley, son meros tenedores de ese recurso. Entonces hay que alinearnos para que en los lugares donde con mapas de calor haya mayor problemática, invertir recursos, pero alineados, no cada cual por su lado. Y uno compra carpas, el otro compra botas, el otro compra cualquier cosa de inteligencia, y eso se puede gastar solo en 5 cosas. Y la ley así lo prevé, es cumplirla y alinearla. Bueno, Y hay que colocar un tema del reintegro de miembros de fuerza pública que fueron sacados por ideologías políticas, y validar, de acuerdo a algunos estándares con alguna junta directiva, quienes deberían de reintegrarse y los que no. Entonces crear una especie como funciona en los Estados Unidos, una especie de pentágono, donde estén allí con la estrategia militar general y trabajen allí solo quienes la conocen y presten sus servicios como prestadores de servicios, pero para no perder la experiencia de grandes oficiales que fueron llamados por temas ideológicos, actuando como amigo, enemigo. bueno, mi Fortalecer. coronel, Es eso. muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, señores candidatos. Señor Es, almirante, ya está listo el coronel Lozano si desea ingresarlo ya al panel, señor. bueno, listo, gracias. Ya en esta tanda de preguntas, entonces le estaremos preguntando al señor coronel Cristóbal Lozano, bienvenido. Y entonces la siguiente pregunta para todos los señores candidatos. Arrancamos con mi mayor Eliezer Villa. Desde sus eventuales posiciones como congresistas, ¿qué harían para recuperar o incluso mejorar las menguadas capacidades de la fuerza pública? Mi mayor Eliezer. Gracias, señor almirante. Como lo he reiterado yo en este conversatorio, el pilar fundamental de toda democracia, o la base fundamental de toda democracia, es la seguridad y defensa nacional. Por eso la propuesta principal en el tema de seguridad es proponer la Ley Integral de Seguridad y Defensa Nacional. Reitero, para que sea estricto cumplimiento de los gobernantes de turno en los próximos 25 años, y debe ser así por esos periodos. En ese punto de fortalecimiento a nuestras fuerzas militares y de policía, recalco que se debe destinar y se debe proponer el incremento porcentual del presupuesto nacional para la fuerza pública, y eso debe de ser con destinación específica al mejoramiento
de entrenamiento, de capacidades operacionales, de organización, reestructuración de la fuerza pública y darle todas las garantías y los medios para que puedan ejecutar bajo la misión constitucional cada uno su misión, teniéndose en cuenta que lo que es seguridad y defensa nacional es de nuestras fuerzas militares y la policía debe estar enmarcada en la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese incremento de presupuesto debe ser porcentual, no debe ser a merced del gobernante de turno, debe ser por política de Estado para poder garantizar y mejorar todo lo que es entrenamiento, equipamiento, capacidades, tecnología e inteligencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, mi mayor Eliezer. Mi coronel Carlos Soler, ¿qué haría usted para incrementar las capacidades de la fuerza pública? Señor almirante, para las menguadas capacidades de la fuerza pública, que son básicamente recuperar toda la capacidad de inteligencia, la capacidad estratégica de inteligencia de señales, los aviones plataforma, recuperar toda la autonomía de los Black Hawk que están hoy al 40% en vuelo, recuperar también, bueno, hay que nacionalizar algunos, recuperar también toda la capacidad de operaciones de los M-17 o repotenciarlos o alguna cosa hacer porque están en tierra. Allí podríamos hacer algo que es un Plan Colombia. Hace 30 años alguien se inventó un Plan Colombia y el Plan Colombia es absolutamente necesario. Por lo tanto, yo recomendaría a todos los señores candidatos que tendrían que plantear un Plan Colombia con los Estados Unidos para darle en su momento, como se le hizo prioridad a la reparación con Sikorsky de los Black Hawk, repotenciar o modificar o adquirir una nueva flota de aviones, de helicópteros para transporte de alimentación, como lo que hacían los M-17, proteger también el escudo del guerrero. No olvidemos eso, porque eso es parte de la moral combativa, la matriz que manejamos de la moral combativa, y recuperar el pie de fuerza. No vamos a poder con los 45.000 policías y los 40.000 miembros de fuerza militar. Lo que nos toca hacer, señor almirante, es algo más o menos como cambiar la mitad de los hombres por tecnología de punta con inteligencia artificial y uso de targeting para poder mantener esto, señor. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Soler, mi general Mora López. Señor almirante, para poder recobrar las capacidades que tiene la fuerza, las mismas fuerzas ya tienen unos estudios porque anualmente se hacen el grado de obsolescencia que tienen los equipos estratégicos, operacionales y tácticos. Entonces, venir aquí a mirar que el agua moja, pues eso ya se sabe qué es lo que hay que potenciar. La manera es cómo se van a conseguir los recursos y de qué manera tenemos que hacer ágiles los procesos de contratación. Yo considero y siempre critiqué de que la ley 80 debería tener un ápice especial para la contratación dentro de la fuerza pública y el sector defensa. Lo hay, pero nunca se aplica y generalmente terminan siendo investigados todas las personas que hacen parte de los procesos cuando se quiere sacar adelante la compra de material de manera urgente. Existe en la ley, pero siempre se ve con malos ojos. Esto es muy grave y hay que reformar la ley 80 porque vamos a trabajar con bajo presupuesto y con un sistema obsoleto que tenemos en estos momentos en la fuerza. Necesariamente comparto lo que dice el coronel Soler. Había un plan Colombia 2 que el gobierno de Santos le echó para atrás, gravísimo. Esto se debe traer nuevamente, pero debemos pensar también lo que se vivió en una época crítica dentro de el conflicto colombiano de más de 60 años, que se habló de los mal llamados bonos de guerra. Necesitamos que el empresariado, que los gremios entiendan que para recuperar y reconstruir la seguridad de los colombianos se necesitan que se echen la mano al bolsillo. Entonces, si mejoramos con unos aportes de los gremios en puestos para mejorar las condiciones del sector defensa, si logramos el Plan Colombia 2 y si mejoramos los procesos de contratación, indudablemente vamos a poder poner a punto nuevamente a la fuerza pública en menos de un año. Si no hacemos eso, los bandidos tienen una gran ventaja, la plata la tienen en rama y pueden adquirir tecnología, drones y todo lo que sea de manera inmediata y sin tantos procesos engorrosos de contratación. Eso hay que volverlo ágil, porque uno de los principales errores nuestros no es tanto a veces el presupuesto,
son los procesos de contratación que pueden durar hasta 6 meses, un año y casi 2 años para que el elemento que adquiera la fuerza pública llegue al campo de combate a las manos del soldado. Ahí es donde está el error. Entonces, dos errores graves: conseguir recursos y hacer más ágiles los procesos de contratación para que esa obsolescencia que hemos tenido durante 4 años en materia de, sobre todo, la parte aérea, la parte de equipos básicos, inclusive los prestrechos básicos, hoy en día escasean en la fuerza pública, los podamos a poner a punto lo más pronto posible. Gracias, mi general. Mi coronel Cristóbal Lozano. Mi general, señor almirante, y a todos de este evento, cordial salud. Quiero presentarme que tuve un inconveniente en su momento y no pude iniciar. Bueno, soy oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, grado de coronel, de la Tierra Llanera, nací en Acacias Meta, crecí en el campo, en Guamal Meta, y después formado ya en la Fuerza Aérea. Después de 30 años en la institución, paso al retiro y postulé mi nombre como alcalde en el municipio de Guamal. Allí fui electo y durante 4 años desarrollamos un trabajo social, un trabajo de gobierno, un trabajo administrativo que nos llevó a ser reconocidos dentro de los mejores alcaldes de Colombia y dentro de las mejores gestiones, los mejores resultados para el municipio. Cuento, entre otras cosas, que fui ponente, fui presentador ante todos los alcaldes y gobernadores de Colombia en el Congreso de preparación para iniciar como alcaldes. Entonces estuve presentando la gestión realizada, los resultados, y normalmente llama la SAD y el Ministerio del Interior a alcaldes que se han destacado en sus administraciones. Eso fue uno de los logros, porque lo hicimos muy bien y dimos resultados. La disminución, por ejemplo, de todo tipo de delitos, absolutamente todos, trabajando también, por supuesto, con la fuerza pública, con la policía, con el ejército, con la misma Fuerza Aérea Colombiana a la cual pertenezco, y trabajando con la fiscalía, y trabajando con el sistema judicial, pues coordinando, apoyando, y avanzamos muchísimo en estos procesos, pero adicionalmente, desde un trabajo de prevención, con cultura ciudadana, con educación integral, con arte, música, deporte, cultura, teatro. Fue un esfuerzo grande en mi municipio, de la alcaldía, para tener esas escuelas de formación deportivas y culturales que transformaron la mentalidad y comportamiento de los ciudadanos y logramos de tal manera y con el apoyo de la autoridad total, sin temblar, ¿no? Con legalidad, autoridad, institucionalidad y con ese trabajo de prevención, disminuir los delitos totalmente del municipio. Totalmente no, disminuirlos drásticamente. También resultados tangibles en obras y programas para atención al adulto mayor, obras y programas en educación sexual y reproductiva, disminución de embarazos en adolescentes, y los resultados nos dieron el reconocimiento administrativa y gerencial en lo público, que nos ha dado un reconocimiento a nivel nacional, y hoy estamos presentando el nombre al Senado de la República con las mismas bases. Hablamos de seguridad integral, pero por supuesto también con prevención, seguridad pensando en el fortalecimiento de la institucionalidad de la fuerza pública, del sistema investigativo, en la fiscalía, del sistema judicial, del sistema carcelario. En eso tenemos que ser conscientes que hay muchas debilidades, requerimos mejores presupuestos, mejor tecnología, pero también para prevenir el delito tenemos que llegar al trabajo con la primera infancia, con la educación, con las oportunidades. Entonces, tiene que ser, ambos tienen que ir de la mano. Es como mi presentación que no la había hecho. Creo que ahí estaba respondiendo y no sé, señor almirante, si... No, si está perfecto, mi coronel, y tiene razón. Usted no había tenido oportunidad de hacer la presentación.
Sobre la pregunta concreta, muy rápidamente, por favor, ¿qué haría usted eventualmente como senador para recuperar las capacidades de la fuerza pública? No, creo que es una realidad, somos conscientes del debilitamiento que ha habido a la institucionalidad y no solo a la fuerza pública. En ese sentido, especialmente el tema de tecnología e inteligencia hay que reforzarlo. Debemos tener la capacidad, la contundencia que todos ustedes conocen y que han manejado a lo largo de su carrera profesional y al servicio del país, para tener fuerzas operativas con capacidad de reacción, pero sobre todo de controlar estas organizaciones que tanto daño le hacen al país. Eso tiene que ir de la mano, es casi el mismo tema que hablaba anteriormente, con una inversión seria, eh, justa, pero sobre todo transparente, tanto en el fortalecimiento de las fuerzas, de los organismos de seguridad del Estado, pero también en los temas de inversión social, ¿no? Si nosotros, si el país sigue haciendo lo mismo que ha hecho toda su historia en 200, más de 200 años de vida republicana, seguramente ha sido muy parecido con las novedades naturales de estos últimos 4 años especialmente, el país no va a cambiar. Aquí tenemos que darnos la pela a todos, tenemos que ser serios. Aquí el país, los municipios, los departamentos, la nación, a través de todas las instituciones, hay unos temas de inmoralidad, hay unos temas de falta de ética y hay un tema de corrupción que seguramente es el más grave. Tenemos que hacer el control fiscal también desde el centro del Estado y desde el Senado de la República. Bueno, El gracias, dinero, mi coronel. el Guamal lo transformamos totalmente. Bueno, ¿Qué, gracias, mi qué, coronel. Vamos a darle una oportunidad aquí a preguntas del chat. Entonces, pregunta mi coronel Homero Rodríguez. Señores candidatos, comenzamos por mi coronel Carlos Soler. ¿Voto para los militares, sí o no? ¿Y por qué, mi coronel Soler? Mi coronel Soler se desconectaría, Wanda. Si no lo veo en sala, señor, ya les escribo, ya les escribo. Bueno, entonces pendientes, mi coronel, mi general Mora López, ¿voto para los militares, sí o no? ¿Y por qué? Mi general, gracias. Yo quisiera, pues, Bertín, que en 10 minutos tengo que desconectarme porque a las 4:30 tengo ya un compromiso. Entonces voy a responder la pregunta. Por supuesto que sí, voto más no participación directa en política, pero el voto es necesario. Somos de los pocos, creo que 5 o 6 países en el hemisferio que no tenemos el voto. Gracias, mi general. Mi coronel Cristóbal Lozano, ¿voto para los militares, sí o no? ¿Y por qué? Sí, es necesario. El estamento militar tiene que participar en las decisiones democráticas del país. Somos ciudadanos. Me parece que nos tratan como ciudadanos de segunda y no veo hoy los motivos en Colombia para que no podamos participar en una elección popular y democrática. Gracias, mi coronel Lozano. Mi mayor Eliezer Villa, ¿voto para los militares, sí o no? ¿Y por qué? Voto sí, y debe haber una participación en los escenarios de democracia, porque todos somos colombianos y a todos nos afectan las decisiones que se tomen desde el gobierno y todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Gracias. Gracias, mi mayor. Mi coronel Soler estará conectado. Bueno, entonces mi coronel Soler se pierde esta pregunta. Siguiente pregunta del público, señores. Comenzamos con mi general Mora López. Fuero militar, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a la justicia penal militar y qué hacer o qué creen que se debería hacer con el fuero militar? Por supuesto, mi general, el fuero militar hace parte de la constitucionalidad y fue algo que erróneamente nos lo quitaron precisamente en un gobierno de alguien que los militares admiramos y respetamos, el presidente Uribe. Hay que recobrar el fuero militar, hay que fortalecer la justicia penal militar, porque creo que somos el único país en el mundo que está en guerra y somos juzgados por la justicia ordinaria, delitos del servicio. La justicia penal militar se dedicó a
a atender delitos demasiado básicos. De manera que este fue un error grande que la política hizo con nosotros y hay que corregirlo y recobrarlo. Sí al fuero militar y sí al fortalecimiento de la justicia penal militar. Gracias, mi general Mora López. Mi coronel Lozano, ¿qué hacer con el fuero militar? Coronel Lozano. Bueno, mi mayor Elías Villa, ¿qué hacer con el fuero militar? Señor almirante, el fuero militar lo debemos de restablecer, es una garantía fundamental para el ejercicio de las funciones de nuestros militares y policías, porque su ejercicio constitucional depende directamente de la toma de decisiones y esas tomas de decisiones afectan directamente el fuero militar y ese fuero militar es el garante de que ellos procedan adecuadamente, manteniendo siempre el respeto por la Constitución y la ley. Y ahí hay que aclarar que el debido proceso y una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso no lo podemos permitir que pase a la ordinaria y otros jueces que no tendrían competencia con las actividades propias del servicio decidan sobre esas personas que están en cumplimiento de la Constitución y la ley. Bueno, gracias, mi mayor Eliezer. Mi coronel Soler estará reconectado. No sé. Bueno, mi coronel Solano estará reconectado. Bueno, entonces vamos a la siguiente Sí, pregunta. Sí, El sí, coronel señor. Sí. Solano. Entonces, por favor, eh, ¿qué hacer con la justicia penal militar y con el fuero militar? es inexplicable que en las condiciones que vive el país y que ha vivido durante tantos años de violencia y de guerra, nos hayan quitado el fuero militar. Ya, hay que restablecerlo, eso es una condición natural, considero, de la institución y el país lo tiene que sentir y lo tenemos que manejar así. Restablecer el fuero militar sí o sí. Bueno, gracias, mi coronel Lozano. Siguiente pregunta. Comenzamos con usted, mi coronel Lozano. Problemas de las azonadas y el secuestro masivo de cuerpos de tropa por parte de civiles instrumentalizados. ¿Qué hacer para neutralizar ese problema? Mi coronel Solano. Sonido, mi coronel. Micrófono. Mi coronel Lozano. Micrófono, por favor. Ya, Ahí, ahí. ya. Eh, Fortalecimiento de toda la institucionalidad, ¿no? Se tiene que legislar mucho más fuerte. Son temas que no se vivían en el país durante muchos años. Es un tema más bien reciente y lo que haya de legislación, pues hay que fortalecerlo porque definitivamente la autoridad y la ley tienen que prevalecer. El día que no lo haya, hay sencillamente caos y es lo que no podemos seguir permitiendo. Sobre todo, tiene que ser muy acelerado ese proceso. Eso tiene que ser ya. A medida que siga sucediendo, pues va a generar mucho más conflictividad, hay mucho más dificultades para solucionar. Gracias, mi coronel Lozano. Mi mayor Elías Villa. ¿Qué hay que hacer para neutralizar azonadas y secuestros de cuerpos de tropa por civiles instrumentalizados? Señor almirante, yo quiero aquí recabar que en Colombia no llamamos las cosas por su nombre. Estamos destinados ¿será que estamos destinados a seguir hablando de guerrillas, de grupos guerrilleros, de insurgencia, bandoleros, bandidos, etcétera, etcétera? Yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar conciencia que las cosas se deben llamar por su nombre. Y lo que tenemos hoy en Colombia es eh, un cambio hacia el terrorismo. Tenemos tres grupos terroristas en Colombia y nos da miedo decirlos que son tres grupos terroristas. Y todo lo que esos grupos terroristas realicen contra la fuerza pública hay que judicializarlo. ¿Y qué nos falta a nosotros? Hacer cumplir la ley. Obviamente es un tema directo de la justicia colombiana, de la rama judicial, pero hay que fortalecer muy bien esa jurisprudencia. No tenemos hoy
una ley que enmarque estos delitos que son de terrorismo, porque a la fuerza pública no se le puede someter mediante esta instrumentalización de la población civil. Cuando tengamos nosotros una mano fuerte contra el terrorismo, seguramente en todas las regiones del país esas zonadas van a acabar. Con autoridad, con ejemplo, se ha perdido el respeto por la fuerza pública, pero es a raíz también de no ejercer esa autoridad y esa justicia como debe ser. Son 3 grupos terroristas y como tal están denominados a nivel internacional como grupos terroristas. Debemos de tratarlos así y debemos de cambiar ese concepto de decirles diciendo guerrilleros, subversivos, bandidos, bandoleros, y realmente el término es terrorismo. Y lo que hacen ellos son acciones terroristas contra la fuerza pública. Gracias. Gracias, mi mayor. Mi coronel Soler estará reconectado. Bueno, no está mi coronel Soler. Mi general Mora López, ¿qué hacer contra sonadas y secuestro de cuerpos de tropa? Señor almirante, sencillo, imponer el imperio de la ley. Todo está escrito, las penas están tipificadas en el Código Penal colombiano. Lo que ha habido en este gobierno es una falta de voluntad, de gobernabilidad, de autoridad. Y por eso han sembrado en la fuerza pública un miedo jurídico que no existe. Hay que generarles esa confianza. Y lo primero que hay que hacer es elegir un conductor político que apoye a la fuerza pública. La semana pasada estuve en El Salvador y pude ver con mis propios ojos cómo ese presidente con voluntad política, con imposición de la ley como lo ordena la constitución de ese país y como lo ordena aquí también, le trajo la ley y el orden a ese país. Es un país que estaba fallido y que recobró su esperanza, y es increíble cómo los ciudadanos hablan de lo que sucedió, la transformación que sucedió. Eso va a pasar en Colombia, perdóneme que lo diga, con el próximo presidente, que es el doctor Abelardo de la Espriella. Aquí lo que hay que hacer es recobrar la gobernabilidad y la autoridad. Todo está escrito, todo lo que se han hecho en las sazonadas, el secuestro de soldados y policías, las humillaciones, todo lo que existe está tipificado en el Código Penal colombiano. Lo que también hay que hacer es dotar a la fuerza pública de los medios para que puedan tener las herramientas para denunciar. Cámaras GoPro en todos los cascos, en todos los radios de nuestros soldados y policías para que hayan las pruebas suficientes y ningún juez de la República tumbe una captura. Elementos tecnológicos para poder grabar, para poder disuadir a esa gente que agrede, que insulta y que humilla a nuestros soldados y policías de la patria. De manera que aquí lo que hace falta es simplemente voluntad política y recobrarle la confianza a nuestra fuerza pública para que cumplan su misión fundamental y constitucional. Aquí no hay que buscar a ver si el agua moja, todo está escrito. Nuestra justicia tiene tipificado, vuelvo y repito, los delitos que cometen las personas que agreden, que insultan, que hacen daño al bien público, de manera que lo único que hace falta es voluntad política y que la fuerza pública tenga la confianza para ejercer la autoridad. Nada más. Bueno, gracias, mi general Mora López. Entonces vamos a ir comenzando cierre de las intervenciones con las dos últimas preguntas sobre puntos cruciales. Comienza mi general Mora López la siguiente tanda sobre, ya habían tocado el tema, pero vamos a tratar de tocarlo aquí en más detalle, sus consideraciones sobre la justicia especial para la paz, pero sobre todo, cuál considera que debe ser el futuro y qué tipo de acciones deberían dárseles si es que hay que corregirlo. Mi general Mora López. Bueno, todos quisiéramos poder tener y ver que la justicia especial para la paz se acabe o se reformule o se hagan unos cambios. Pero yo quiero ser muy realista. Desafortunadamente, eso lo dejaron muy bien amarrado dentro de la Constitución y por fuera también, en el marco de la ONU, de la OEA, en fin, ellos supieron hacer el daño bien hecho. Yo creería y estaría convencido que lo que tenemos es que mirar, proponer una ley que permita que las personas que están inmersas en la justicia penal militar y que de una u otra manera sean condenados tengan unos beneficios para mantener sus libertades y sus derechos políticos, ya siendo condenados.
y mirar y recobrar, porque lo que se hace en justicia también se deshace. Hay que buscar las herramientas, de esto se ha hablado mucho, se han consultado muchas personas, se han elaborado muchos estudios, muchas investigaciones, y pues guardamos la esperanza que se pueda hacer la reforma a esta justicia especial para la paz, pero yo personalmente la veo bastante difícil. Lo que hay que es pensar en buscar la manera de cómo otorgarle beneficios a los miembros de la fuerza pública que se han visto inmersos en esta injusticia, porque lo hemos visto cómo los bandidos no pagaron un solo día de cárcel, cómo están en el Congreso, y esto es importante para hacer una aclaración. Los que estamos participando en política, miembros de la fuerza pública, no estamos pidiendo que nos regalen un escaño como se lo regalaron a los bandidos. Estamos haciendo el ejercicio como cualquier ciudadano. Por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, de sus familias, de sus amigos, de sus allegados. Eso es lo que tenemos que hacer, porque llegando los miembros de la fuerza pública al Senado vamos a poder pelear no solamente por este tema de la justicia especial para la paz, sino por todos los aspectos que hemos tocado en este importante intercambio de ideas y de conocimientos y de propuestas que hemos hecho con los otros candidatos. Estoy convencido que hay una luz de esperanza, tenemos que sacarla adelante y ojalá los máximos miembros exponentes de la fuerza pública podamos llegar al Congreso para que con la ayuda de mucha gente que tiene estudios, propuestas, que han diseñado la manera de cómo reformar la JEP o cómo proponer otra serie de elementos como una nueva ley que le dé beneficios a los miembros de la fuerza pública que están inmersos como comparecientes, podamos sacar adelante y dejar de este sufrimiento injusto que tienen más de 3.500 miembros de la fuerza pública, señor almirante. Señor almirante, no le estamos escuchando. Escúcheme, mi coronel Lozano, ¿qué haría usted con la JEP para solucionar los problemas que tiene y las dificultades que ha creado? Como, como se ha discutido y lo conocemos, un organismo que nace claramente con una intención de juzgar y de no juzgar un sector y de condenar seguramente a otro. Yo pienso que esto lo concebimos así y así se creó. Pues tenemos que buscar las herramientas, tenemos que estudiar y tenemos que ver la posibilidad de crear nueva legislación, de crear organismos que realmente puedan defender y puedan actuar eh, ante la ley y puedan actuar en defensa real, ¿no? De nuestros hombres, de los hombres que seguramente han cometido errores o seguramente en su ejercicio cometieron, sí, algún error o alguna acción que tiene que ser investigada, pero la forma en que se creó la JEP, pues creo que es claramente desbalanceada. Tenemos que estudiar, buscar los mecanismos y generar unas nuevas posibilidades para el trato, juzgamiento, procesamiento de nuestros miembros de la institución. Bueno, Es lo que considero. gracias, mi coronel Lozano. Mi mayor Eliezer Villa, ¿qué hacer con la JEP? Señor almirante, aquí de contexto, desde los años 90 cada gobierno ha intentado proponer una ley para cada uno de los grupos terroristas emergentes en cada uno de los periodos. Tenemos allá cuando hicieron el indulto para el M-19, posterior eh, el robo del plebiscito con las FARC, anterior a ello la ley de justicia y paz, y hoy han querido eh, de manera obligada colocarnos en la paz total. En cuanto a la JEP, yo tengo un tema muy especial y es que tenemos compañeros oficiales y suboficiales de todas las fuerzas que los han maltratado, los han humillado, los han extorsionado, los han, como dicen por ahí, puesto entre la espada y la pared, o usted se allana cargos o lo pasamos a la ordinaria. Y una persona que está en una situación compleja porque tomó una decisión en el área de operaciones, al final decide, me voy a coger o me voy a llenar a cargos para
mantener en libertad con mi familia. Pero caso contrario es que no hemos pensado en nuestros militares y policías que se están acogiendo. Y el tema contrario es que a los terroristas sí les han dado beneficios. Gracias a ese nefasto gobierno de Juan Manuel Santos y el robo del plebiscito, entonces les dieron curules, nos impusieron un falso proceso de paz y les pusieron una justicia creada de ellos y para ellos. Y nosotros no nos podemos olvidar que puede pasar que en el corto y mediano plazo llegue la Corte Penal Internacional y los que fueron juzgados o no en su debido proceso, esos procesos los pueden reaperturar y condenar con las máximas condenas en el momento. Desde el Congreso de la República lo que hay que hacer es modificar esa justicia especial para la paz porque se ha convertido en un tema de alcahuetería para los terroristas. Seguramente por estos 18.000 niñas, niños y adolescentes que fueron abusados por los grupos terroristas, no va a haber una sola condena ejemplarizante. Por eso debemos de modificar esa ley para que hayan condenas ejemplarizantes. Gracias. Bueno, gracias, mi mayor Elías Servilla. Y última pregunta, una pregunta muy sencilla. Uno de los candidatos a la presidencia de la línea del gobierno ha expuesto la idea de, en el futuro, si él llega a ser presidente de la República, fortalecer a la fuerza pública, incorporando antiguos miembros de las organizaciones criminales. O por lo menos él ha hablado de antiguos miembros de las FARC. La pregunta concreta, señores candidatos, es: ¿antiguos miembros de organizaciones criminales en la fuerza pública, sí o no? ¿Y por qué? Entonces comenzamos con mi coronel Lozano, por favor. No, absolutamente no. Eh, eh, no, no es aceptable que personas que han tenido un comportamiento delictivo eh, puedan llegar a unas instituciones que han jurado siempre defender a la patria, que tienen una formación, que tienen una convicción y una historia, una trayectoria como instituciones. No, esto no es una entidad de recepción de cualquier tipo de persona. No, absolutamente no. Ahí no niego la posibilidad y que se incorporen a la vida civil, pues si han pagado sus condenas, si la ley lo permite. Creo que en eso tenemos que ser un poco aceptar algunas condiciones que ya tiene el país. Creo que seguir peleando con ciertos temas es seguir ahondando y seguir fomentando la conflictividad misma de nuestro país. Pero no y absolutamente no miembros de organizaciones delictivas, la que sea, que porque el país les perdonó, les condonó, ni siquiera el país, a veces el gobierno de turno, a su criterio y a su manera, lo hacen. Eso no quiere decir que tengan ganas. De ninguna manera, la moralidad, de ninguna manera el respeto, de ninguna manera pueden llegar porque se van a afectar las condiciones naturales de la fuerza pública y de las instituciones. Bueno, gracias, mi coronel Lozano. Mi mayor Elías Servilla. ¿Antiguos bandidos a la fuerza pública, sí o no y por qué? Señor almirante, un no rotundo y ese candidato presidencial está equivocado desde todo contexto. Ya tenemos el ejemplo claro. El gobierno de Juan Manuel Santos obligó a dos instituciones importantes a incluir terroristas en cada uno de esas instituciones, la UNP, Unidad Nacional de Protección, y la Unidad Nacional el DNI, perdón, la Dirección Nacional de Inteligencia, colocando directores que fueron terroristas del M-19. Es un ejemplo claro que eso no lo podemos permitir. Las fuerzas militares y de policía tienen un arraigo a la institucionalidad, al respeto por la Constitución y la ley y al honor militar y de policía. Jamás podemos permitir
que nos incluyan terroristas en las instituciones militares y policiales. Gracias, mi mayor. Mi general Mora López. Señor almirante, por supuesto que no, esto es absurdo, pero eso es lo poco que van a llegar a querer hacer con la fuerza pública y con este país. Aquí lo que tenemos que hacer, primero que todo, es impedir que este candidato vaya a llegar al poder, y en nuestras manos está esa gran responsabilidad y de sensibilizar a muchos colombianos para que se den cuenta qué es lo que quieren hacer con nosotros, por lo menos a los miembros de la fuerza pública, a sus familias y a los veteranos y reservas. Esa es una razón suficiente para que cerremos filas y apoyemos a los candidatos de la fuerza pública que están siendo, de la reserva que están aspirando a las legislativas, y obviamente a un candidato de derecha para que podamos ganarle a este bandido que quiere llegar a hacer ese tipo de propuestas terribles para el país. Segundo, lo que tenemos que hacer es reintegrar a tantos militares muy buenos que dejaron y que han sacado con este gobierno, coger esas instituciones, hacerle una reforma como la UNP, como el sistema penitenciario y carcerario, y que ese sea el principal bolsa de empleo para los miembros de la reserva y de la fuerza pública. Y hay muchas otras instituciones que se deben fortalecer, porque lo que sí nosotros hemos cometido un grave error en el Estado colombiano es que los miembros de la fuerza pública, reservistas, soldados, oficiales y suboficiales, cuando salen jóvenes con capacidades no encuentran oportunidades. Bueno, muchas gracias, mi general Mora López. Muchas gracias. Entonces, señores candidatos, hay más preguntas. Nos gustaría hablar con ustedes mucho más largo, pero ya algunos de ustedes tienen que ir saliendo y se ha cumplido el tiempo que se había programado para las preguntas. Así que con esto le pido a mi general Guillermo León que haga el cierre del evento, por favor. Bueno, muchas gracias, señor almirante, por el panel que llevó adelante el día de hoy. Un saludo muy especial a nuestros invitados, a mi mayor Eliezer Villa, a mi general Jorge Mora López, a mi coronel Cristóbal Lozano y a mi coronel Carlos Soler. Ya todos ustedes escucharon de palabras de cada uno de los participantes, lo que son sus intenciones, proyectos y cuáles serían los propósitos en los cuales enfocarían sus esfuerzos desde el Congreso de la República. Personas que llegan con diferentes experiencias, diferentes recorridos, pero siempre unidos por el amor patriótico, por los principios y valores que se nos enseñan en nuestras escuelas de formación y con el firme deseo de seguir aportándole a la patria. Si alguno de estos candidatos con sus propuestas los motivó, los conquistó, voten por ellos. No los dejemos solos, acompañémoslos con el voto. Y no solamente los acompañamos, sino también hablemoslo y comentémoslo con los compañeros veteranos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de curso, con nuestros compañeros de especialidad, con nuestras familias, para que acompañemos las candidaturas de la reserva y veteranos. El compromiso y el esfuerzo, lograr aumentar el número de representantes de la reserva y veteranos en el Congreso de la República. Pasar de 2 a 4 o a 6. Ojalá que podamos tener esa capacidad. Y el segundo compromiso, después de que pasen las elecciones del 8 de marzo, empezar a articularnos para poder ser más definitorios, para tener más robustez, más solidez, más fuerza en los próximos comicios que se den para cargos de elección popular. La reserva tiene que avanzar en ese tema. La propuesta que le hacemos a todos los candidatos es a que nos ayuden después de que pasen estas elecciones en ese propósito. A ver cómo organizamos y cómo somos más efectivos para tener más incidencia de una manera más organizada. Entendemos que muchos quieren participar en el tema político, pero hay que hacerlo de manera organizada. Todos los candidatos que vieron hoy y los anteriores han firmado el acta de compromiso. Un acta de compromiso que tiene unos aspectos de comportamiento ético y moral en el Congreso de la República, dado que como representan la familia de veteranos y reserva, consideramos
que cualquier comportamiento que se aleje de nuestros valores y principios está reflejando y afectando la imagen de nuestro grupo poblacional. Y en ese mismo compromiso también hay unos acuerdos de gestión, de resultados, de defender nuestros principios y derechos desde esa institución de la democracia, pero también un compromiso para ayudarnos a organizarnos, a estructurarnos, a integrarnos y a formar ese camino para llevar nuestra reserva a un estadio más avanzado de participación política. A todos los que se conectaron, nuestra gratitud por acompañarnos durante esta hora y 30 que tuvimos en el panel a nuestros candidatos. A todos los que están asistiendo, nuestro compromiso el próximo domingo para salir a votar, para alentar a nuestras familias, amigos, conocidos a que vayan a las urnas y a votar, que no nos gane la indiferencia o la apatía, o tal vez de pronto la frustración de sentir que las cosas no cambian. No cambian si nosotros no salimos a votar. Así que ese es el compromiso hoy, salir a votar. Y nos veremos próximamente después de que pasen las elecciones para hacer el análisis sobre lo ocurrido y que también podamos extractar las enseñanzas que nos dejó estos comicios por el Congreso de la República. Mañana, a las 11 de la mañana, vamos a tener un invitado especial en un espacio virtual en estas charlas que estamos haciendo de ACORE, de Confecore, de Fuerza Púrpura, donde tendremos un especialista en los temas electorales y políticos, el doctor Pedro Viveros, quien es también analista de Caracol. Con él estaremos a las 11 de la mañana en ese espacio virtual, hablando de lo que significan las próximas elecciones a Congreso y lo que significa y el alcance de las consultas que también van a estar en juego el próximo domingo. Allí nos dirán de forma clara qué significa tener un Congreso sólido y robusto para el próximo gobierno y también qué pasaría si no vamos a tener un Congreso representativo y que nos ayude de alguna manera a generar el equilibrio de poderes que se necesitan en la democracia. Por otro lado, nos hablará de manera técnica, pero también sencilla y muy entendible, la importancia de las consultas y qué estrategias se pueden ver detrás de la cortina en los propósitos de cada una de ellas. Así que es un espacio importante para entender un poco lo que está en juego el próximo domingo y para que aquellos que no lo comprendan pues tengan un mayor nivel de entendimiento y los que están en duda de participar tengan claridad para que tomen la mejor decisión. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, bendiciones en cada uno de sus hogares para nuestros candidatos, nuestro aprecio, nuestro afecto y nuestros deseos de que sean exitosos en estas cruzadas por la participación en estas instituciones de la democracia. Una feliz tarde a todos y hasta mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias.